Ver y Rever. A 20 años del 2001 nos visita Hernán Lombardi en un programa cargado de información. Con ustedes, su conductor, Nicolás Wiñaski. Gracias, Nati. Me saqué antes el barbijo. Bienvenidos a W Ver y Rever. Quédate porque tenemos un programa atrapante. El pasado nos acecha. En la Argentina a veces el presente es pasado. Se cumplen 20 años del crack del 2001 y aquella crisis está lejos y está cerca. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Se fueron todos? Vas a ver que no. Justamente muchos están hoy en el poder. Hoy vas a escuchar por primera vez en boca de uno de los protagonistas de los últimos días de la Rúa en el poder, cómo la crisis fue tal y llegó a un límite tan increíble que la policía que custodiaba la Quinta de Olivos tuvo que preguntar a la autoridad política máxima que estaba en ese momento dentro de Olivos, con De la Rúa, si le disparaban a los intrusos que iban a saltar la pared o no. Alguien dijo no y está acá. Es Hernán Lombardi, era ministro de Turismo en aquel tiempo y pasó muchas horas en aquellos días críticos y además conoce mucho más de lo que pasó después. Hoy es 21 de diciembre. El 21 de diciembre del 2001 en la Argentina el presidente era Adolfo Rodríguez Sá, que después renunció. Vamos a hablar de eso también con Hernán Lombardi, que explica así parte del final del gobierno de la Alianza. Fue un golpe del peronismo, dice. Y hasta cita a Cristina Kirchner para avalar esta tesis. Porque lo decía o lo dijo alguna vez Cristina Kirchner, lo terminó admitiendo. Ya lo vamos a escuchar. Hoy, como decía, es 21 de diciembre del 2001. Mirá lo que pasaba hace 20 años en la Argentina, que no son nada y son mucho. Se oyeron al amanecer las campanas de largada para un nuevo modelo de país. Pero como se vio en la Avenida de Mayo, la luz verde recién está al final del camino. Concluyo una etapa de mi vida donde he entregado lo mejor de mí para el país. Quiero Dios alumbrar el camino de la República. Muchas gracias. La asamblea mañana, que se inicia a las 19 horas, designe el nuevo presidente provisional del Senado, que en el punto de vista que llevarán los legisladores justicialistas a través de una resolución, recae en la persona del compañero Adolfo Rodríguez Sá. En el día de mañana vamos a conversar las medidas con todo el peronismo, que van a tener el respaldo total de todo el peronismo, y en el momento de la asunción van a asumir los nuevos ministros y en ese momento se van a anunciar importantes medidas para sacar al país de la tremenda crisis y agobio en que se encuentra en el día de hoy. Aplausos en el peronismo y Rodríguez Sá contento después de la renuncia del presidente de la Rúa. En instante te vamos a contar qué va a pasar con la reelección indefinida de los intendentes. Atención, y además también porque el presupuesto era ilegal ni bien entró al Congreso. Pero vamos con Hernán Lombardi, uno de los protagonistas de las últimas horas de la Rúa en el poder y también las anteriores, ¿no? ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien. ¿Qué pensaba viendo las imágenes? No, cuánta tristeza, ¿no? Cuánta tristeza. A ver, vamos a repetir cosas para ordenar un poquito. Un gobierno honesto y decente, con errores y aciertos, debilitado por la renuncia de Álvarez particularmente. Del vicepresidente. Del vicepresidente, pero siempre reivindicando enormemente figuras como la de Graciela Fernández Mejide y esa parte del frepaso que se quedó en el gobierno, no se fue todo alrededor. Y que hoy es parte de este gobierno, ¿no? ¿Cómo? Hoy muchos son parte de este gobierno. Enormemente. Yo veía en las redes sociales que decían, todos estos se quedaron. Digo yo, mirá, si hacés la lista de toda la gente que estuvo en ese Vamos gobierno. a enumerar algunos. No, impresionante. Pero bueno, pero ese es el cuadro. Ahora, yo la reflexión que hago siempre es, primero, ¿por qué digo fue un golpe? Fue un golpe. ¿Por qué? Hechos concretos. Yo estaba la noche del 19 al 20 en Olivos y la policía de la provincia de Buenos Aires le retiró la custodia al presidente de la Nación y permitió
que esa mezcla rara de barra brava, punteros políticos, sindicalistas bonaerenses, colgaban las patitas adentro de... Volvamos a ese momento. Usted estaba dentro de la quinta, Sí. y la Rúa todavía no había renunciado. No, de la noche del 19 al 20. La noche del 19 al 20. Usted está con él, no había otros funcionarios. No, porque, viste, una buena parte de los ministros, yo era el único ministro presente, otros ministros entiendo que estaban negociando con el peronismo alguna posibilidad de un gobierno de coalición Sí. en el centro de Buenos Aires. Y ven por las cámaras de alrededor de la quinta que esta mezcla, como dice usted, empieza a trepar las paredes con el presidente de la República adentro. Empiezan a trepar las paredes, 4.000 personas, me estimaba. ahí. ¿4.000? Sí, porque en todo a lo largo... El ¿viste? perímetro es largo. Y ya es muy largo el perímetro, había una persona cada dos. Y entonces el subjefe de la Casa Militar me dice, venga a ver, ministro, lo que pasa acá. Entonces yo veo por los monitores, que están en un lugar adelante, lo que llaman la capilla, donde había estado los restos de Perón. Como los oficiales o suboficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hay que entender que es la Provincia de Buenos Aires. Olivos, Vicente López, ¿no? La Casa de los Presidentes, Provincia de Buenos Aires. El perímetro lo custodia la Policía de la Provincia de Buenos Aires, adentro custodia la Casa Militar, y una situación de enorme tensión, porque la Policía de la Provincia de Buenos Aires se van pasando el mensaje y le retiran la custodia al Presidente de la Nación. Entonces nos quedamos solamente los 15 que estarían conmigo y los 20, 15 que estaban de la Casa Militar. Es un Militar. acontecimiento extraordinario en democracia, ¿no? No, usted lo vio y además entiendo que lo atestiguó en la justicia o... Un año y medio después, creo yo, me presenté espontáneamente ante Ollarvide, le dije, ¿usted quiere investigar un complot? La bonaerense se va La bonaerense se va y lo deja expuesto. de la custodia de la Quinta de Olivos. Estas imágenes son de Olivos. Yo no sé qué veía usted por los monitores. No, porque esto fue a las 2 de la mañana. Entraron todos juntos a las 2 de la mañana y fueron todos juntos a las 5. Recibían órdenes. Porque estas son cacerolas, esta podía ser mi mamá. Esto era otra cosa. Calculá que nosotros íbamos, por suerte, pudimos evitar, por suerte no, por la decisión política, tengo que agradecer ahí la gente de la Casa Militar y también la templanza, la gente que me acompañaba. Imagínate que se descolgaba uno adentro, Sí. era el ejército argentino lo que había adentro. Y bueno, estuvimos al borde de que la tragedia, que se vio que fue una tragedia, pero que fuera inconmensurablemente más grande. A ver, imagínate 4.020. La residencia presidencial de Olivos. Bala de plomo, eso era lo que había. Entonces conseguimos unos parlantes, nos conseguimos unos parlantes y íbamos. A ver, de vuelta, ¿órdenes de quién recibían cuando dice se iban, volvían? Y vos sos sos policía de la Provincia de Buenos Aires. Y te dicen retirar la custodia, le retirás la custodia al presidente de la Nación. El que te da la orden está en el máximo poder político. No creo que sea tu superior inmediato. Bueno, eso es lo que le pedí a Ollarvide. Señor, ¿usted quiere investigarse un complot? Pregúntele al que estaba a cargo quién le dio la orden. Con eso tiene todo el cuadrito armado. Y de paso incaute las cámaras. Incaute las cámaras, incaute los videos. A ver, fíjese lo que pasó ahí. Son medios históricos, ¿no? Yo creo que se habrán borrado. ¿Lo puede describir de vuelta? Gente trepando ya casi del otro lado. No, trepado no, con la pata para adentro. Con la pata para adentro. Colgados de la pared. Nosotros íbamos desde abajo. Cada vez que voy a Olivos, he ido muchas veces hemos Olivos, me acuerdo. La pared es alta, no sé La si era tan pared alta. es alta, sí, 3 metros y medio de tener. Nosotros con los megáfonos y nos tiraban los tetrabricas, ¿viste? Estaban en una condición lamentable, era todo. O sea, casi la gente estaba adentro. Pero vos imaginate el riesgo enorme que, por supuesto, que la custodia del presidente no tenía que defender al presidente. Sí, Estuvimos al y borde de una cosa, yo cuando vuelvo, a las 6, a las 5:30 de la mañana recibieron toda la orden, se fueron todos juntos. Por eso digo, ¿La orden de quién? ¿De Rucauf? del que le dio del poder político. Yo por eso soy bien cuidadoso, porque justicia investigue. No puede ser su superior inmediato. O es el gobernador o es el ministro de Seguridad. Si no, ¿cómo le retiras la custodia al presidente? Sí, dejándolo nunca... expuesto a una horda. Vos viste que en la provincia de Buenos Aires esas hordas son habituales. ¿Por qué yo digo fue un golpe? Le retiraron la custodia. Una semana después, a Rodríguez en Chapatmalal. ¿Dónde queda Chapatmalal, Nico? En Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Provincia de Buenos Aires. Le retiraron la custodia también y le armaron un piquete en la puerta. Esa es la Y le explicación. apagaron la luz. Pero Esa es la explicación porque Rodríguez se va a San Luis, Nico. ahora vamos a ese momento, pero de vuelta a Olivos. Porque nunca en la historia se perdió una sola vez el control de la Casa Rosada de parte de la Casa Militar, en el velorio de Maradona. Se perdió el control. Tiraron gases lacrimógenos. Ahora, de la Quinta Presidencial de Olivos, Residencia Presidencial de Olivos, RPO, como le dice la Casa Militar,
nunca había pasado, ¿no? La gente estaba ahí. ¿Va alguien y le dice a usted, el presidente nos tiene que decir si tiramos o no tiramos? Al subjefe de la Casa Militar me pregunta, y yo le digo, soy ministro de Cultura y Turismo, como primera reacción, la cual me avergüenzo. ¿Por qué? Bueno, me avergüenzo, decir, como diciendo, yo no sé muy bien cómo decidir acá, pero tenía que estar a la altura de las circunstancias. Digo, en realidad ellos querían evacuarlo al presidente y yo no podemos dejarlo acá, saquémoslo ya, querían evacuarlo. Es la función de la custodia. La propuesta que me hacen es, y yo no, y a mí me sale ahí toda mi estirpe, si querés, en ese momento muy radical, al presidente constitucional de los argentinos no lo sacan de Olivos, es una banda de forajidos. No lo sacan. ¿Y no lo consultó a De la Rúa? No hubo tiempo, fue toda una velocidad. Estaba durmiendo De la Rúa, estaba... Nosotros estábamos, el que conoce a Olivo, nosotros estábamos en lo que llaman jefatura y él estaba en el chalet, que son 300 metros de distancia. Ajá. Una situación muy delicada también, después cuando vamos al chalet, cuando termina todo, se habían montado ahí en el Porsche ametralladoras esas pesadas, yo no hice la colimba, las que tienen la ristra de bala de costado. Es una imagen alucinante. Yo te digo, ametralladoras esas que usan en el chalet. En el Porsche, viste, tiene un Porsche. Claro. A ver, la Quinta Olivos tiene un jardín muy lindo, muy largo, digamos, desde Maipú casi hasta Libertador. Edificios que son como caballerizas, pero funcionan de oficinas, y, digamos, casi sobre el Libertador, donde vive el presidente. Tiene como chalet, un piletón tipo Versalles, pero esa casa tiene un Porsche. Eso pusieron ametralladoras por si se acercaba la gente. Sí, porque, insisto, no habría más de 15 en la custodia y afuera había entre 4.000 y 5.000 personas. Y la verdad que, viste, cuando sentís que se podía ir todo, pero las vidas, todo, y nosotros mismos, el miedo personal también, yo podía... Y la verdad que, no sé, fueron 3 horas de 2:30 de la mañana, 5:30, con los parlantes. Señores, sus vidas corren peligro, sus vidas corren peligro, sus vidas corren peligro. Usted también lo decía. Sí, claro, no teníamos más a quien darle orden. Habría 6 de esos megáfonos, no más. Íbamos dando vuelta y bueno, estaban los tetrabric y todo eso. Nada, pero era todo tan organizado. Veías la organización de lo que sucedía. Yo perdóname, déjame sacar una conclusión política para hoy. Este gobierno también está debilitado. Está debilitado entre el presidente y la vicepresidenta. Sí. Tiene una crisis económica, casi el doble de pobres lo que había en diciembre del 2001. A ver, no estoy defendiendo la situación del 2001. Sí. Diciendo, hay el doble de pobres. Una coalición de gobierno, en aquel momento con un vicepresidente renunciado, después se puede discutir por qué. Hoy está en disputa, no es lo mismo la situación para nada, pero los índices de pobreza son mucho más altos hoy. Casi el doble. Sí, casi el doble. ¿Sabes cuál es la diferencia? El FMI está de vuelta en el medio. La discusión del peso. Sí. La situación macroeconómica no es exactamente la misma, no quiero ponerme técnico en eso, pero la situación macroeconómica es más parecida al Plan Primavera en el 87 que a esto. Pero la situación política sí. La diferencia es que nosotros somos una oposición responsable, que nosotros nunca empujaríamos al presidente de la Nación, con el cual no concuerdo en nada, afuera de la cancha. Pues nosotros creemos en las instituciones, nosotros creemos en el valor de la democracia, nosotros creemos que cada vez que se interrumpe o baja la calidad de la democracia, los que terminan sufriendo más son los más necesitados de la Argentina. Claro, después tenemos esa convicción enorme. Perdón, a Mauricio, vamos a los 3 gobiernos no peronistas. Sí. Raúl Alfonsín no pudo terminar. Carlos Menem juró el 9 de julio del 89, 6 meses antes. Fernando de la Rúa, 2 años antes. Uno de los grandes méritos del gobierno de Mauricio, o alguien puede parecer poco, mucho, es terminamos el mandato. Y nos quisieron hacer algo parecido en la Plaza de las Piedras. En la Plaza de las Piedras le sacudieron el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. Leopoldo Moró, que era radical. Es una escena que siempre me recordó al coronel Tejero, en las Cortes, cuando le quiere... En el intento de golpe en España, en el 23 está de muy bien febrero. relatado en Anatomía de un instante de Cercas. De Antonio Cercas. Leemos las mismas cosas. Bueno, entre otras, espero. Vamos a escuchar a Cristina en aquel momento, 2001.
Ahí está. En tanto y en cuanto se inauguraba un aeropuerto internacional, ¿no? Se reunían los gobernadores del Frente Federal. ¿En ningún momento los diputados evaluaron hoy darle algún tipo de apoyo de la Rúa? Siempre se supo que no había ya, que ya estaban las cartas echadas. Me parece que la revocatoria popular, ayer, la revocatoria popular de mandato fue tan fuerte que me parece que lo que se necesitaba era una traducción institucional. El expresidente hizo la traducción institucional de lo que había pasado ayer en la calle, presentando su renuncia. Los gobernadores están reunidos hoy en San Luis y mañana está convocada la asamblea legislativa para las 11 de la mañana. Cinismo e hipocresía, ¿no? La revocatoria popular de mandato debe ser una institución que yo no conozco, no está en la Constitución argentina, no existe la revocatoria popular de mandato, yo lo llamo golpe institucional manejado, insisto, no quiero ser injusto, por una fracción del peronismo bonaerense. No es cierto que estaba todo el peronismo en eso, no quiero ser injusto. Era el peronismo bonaerense. Parecía, a mí lo que me asombra es la sonrisa de Rodríguez A. y cómo está, no digo que ella esté involucrada en nada, ¿no? Aunque después se benefició muchos años después. La normalidad con la que habla. Sí. Se estaba yendo un presidente en democracia por errores propios, que ahora podemos hablar, pero también porque lo empujaron. Lo empujaron, los saqueos los encabezaba Mariano West, intendente de Moreno. Hay videos, mostraban, iban caminando en una marcha y saqueaban de costado. Antes, si queremos... Pero además, yo hace 20 años pensaba que era un golpe, pero pasaron 20 años y viste, no hay secreto que dure tanto tiempo. Cristina Fernández habló, en un momento que estaba en una situación complicada, dijo, a mí no me va a voltear el peronismo bonaerense como lo volteó de la Rúa. Lo dicen. El otro día Duhalde dijo algo bastante parecido. Nadie puede decir que el peronismo fue ajeno a eso. Ahora, no fue solo por eso que cayó de la Rúa. No, por supuesto. No, por supuesto. Pero vos, mira, yo fui presidente de un centro de estudiantes de la dictadura militar. Es la única facultad, la primera que se normalizó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el centro de estudiantes de la línea recta. Si hay algo que encuentro en ese Hernán y en este Hernán, es que siempre pensé que mejor calidad institucional es lo que hace que los pueblos prosperen. Es decir, en el fondo, que haya hambre en los chicos de Berazategui o de La Quiaca, depende que tengamos mejores instituciones. Defender las instituciones no es un tema teórico de constitucionalistas, es un tema concreto de cómo defendemos a la gente. Y ellos no solo lo hicieron, sino que agravaron la situación. La agravaron. A ver, los hechos son tan, insisto, el ejemplo de Rodríguez A una semana después, porque como era bonaerense... Cuéntelo de Chapalmalal. Bueno, eso me lo contaron a mí, yo manejaba turismo, así que manejaba también Chapalmalal. La residencia de Chapalmalal. Cuando Rodríguez A presidente. Una semana después, ¿eh? Sí. Se le van todos, el domingo a la mañana están los gobernadores, entiendo que el gobernador Rucauf le dice, me parece que me tengo que ir, qué sé yo, y escuchan el ruido del helicóptero, ya acá nos están abandonando. Lo dejan en Chapalmalal. Sí, van una residencia que es muy grande frente al mar. Y van corriendo en ese momento el Fokker, iba al aeropuerto de Chapalmalal, ahora va a Mar del Plata, el aeropuerto de Miramar, ahora ese aeropuerto no está operativo. Y se fueron corriendo, Y ¿por qué? ¿Por qué? Porque le retiraron la custodia y porque había una patota en la puerta. ¿A dónde va Rodríguez A? ¿A dónde irías vos? ¿Vas a tu casa? ¿Vas a Olivos? Esa era la casa de él. No, se fue a San Luis. Dijo, la provincia de Buenos Aires no, acá me cocinan. Por supuesto que esto se dice con más verdad, con menos. Algunos pueden decir toda la verdad, algunos pueden decir la verdad. Los hechos concretos, esa conferencia de prensa, yo me acuerdo del final de Argentina, ¿te acuerdas? Oscuras. Sí. Oscuras, estaba Scioli, estaban ahí todos. Oscuras. ¿Por qué es tan improvisado? Porque se tienen que ir a un único lugar donde se sienten seguros. Lo mismo había pasado una semana antes. Y después entonces, el 20 es el descontrol absoluto en las calles, provocado por lo mismo tipo. Y por errores también de la alianza. ¿Estamos hoy mejor o peor que en aquellos tiempos? ¿En qué estamos mejor? Estamos mejor que desde el punto... La gente tomó conciencia de que, creo yo, que tomamos conciencia como pueblo, que siempre hay que cuidar las instituciones y la democracia. La política también tomó conciencia en este paso, el gobierno de Juntos por el Cambio, que también tuvo sus luces y sombras, terminó el mandato, y esto es un logro enorme. Y cuando es increíble que sea un logro enorme. Bueno, pero tenemos que verlo en esos términos, Nico, porque si no, no entendemos cómo funciona esto.
nos quisieron apretar el día de la Plaza de las Piedras y no pudieron con nosotros la Plaza de las Piedras. Porque nosotros tuvimos la voluntad más firme y porque la gente nos llegó a acompañar hasta ahí. Los dejó solo al Loco Mortero. El Loco Mortero es un marginal horrendo, no representa a la política en ese momento. ¿En qué no avanzamos? Y no avanzamos en que tenemos la crisis recurrente. Yo te lo voy a sintetizar una parte sencilla. No podemos gastar más de lo que entra, no podemos tener déficit. Somos los únicos países que estamos dispuestos a convivir con el déficit, con la inflación. Estuvo en la votación del presupuesto. Estuve. ¿Y qué es lo que pasó? ¿El otro día o hoy? El otro día y hoy después. Sí, el otro día, bueno, el presupuesto, lo voy a decir, era un cachivache. Nosotros ahora vamos a enumerar algunos. Vos vas al artículo, no sé, 100, de este nuevo fondo, no sé qué, de la diversidad, del pluralismo de voces, se financia con el 90, inciso F. Vas al 90 y no tiene inciso. A ver, una improvisación total, le agregaron 56 nuevos artículos en la última media hora. 215.000 millones, no diciendo cómo se financia. Aún así no se podría haber llevado una semana más para tratar de arreglarlo. A ver, había acuerdo para llevarlo a una semana más, porque obviamente sabemos que la herramienta del presupuesto es importante para De la Rúa estaba muy preocupado ese día, el 20 de diciembre, por el tema presupuesto. Él, estaba declaraciones, dijo. Yo sin presupuesto no estaba. No puedo gobernar, dijo. Sí, ese mismo día. Y por lo tanto es lógico tratar de dotar un presupuesto. Le dijimos, tiene una semana más, y lo saboteó Máximo Kirchner. Un acto de irresponsabilidad institucional absoluta. Se puso a insultarnos a todos los que hemos sido ministros o funcionarios de Mauricio. Yo creo que fue... La ira es una locura breve, decían los romanos. La ira es una locura breve. Otros dicen que es una conspiración contra el presidente. Yo tiendo a ver la primera opción. ¿Le costó volver más intensamente a la política después de lo de la Rúa? Sí. ¿O lo afectó mucho desde lo emotivo? Sí. Yo estaba en la terraza. Al día siguiente, a la mañana no estuve a las 3 de la tarde. Y cuando se va, la primera renuncia fue muy dura. Y cuando se va el presidente, que siempre hay que recordar, el presidente, algunos le decíamos no renuncie, y él él no quiso llegar una noche más, evitar que hubiera más sangre. O sea, a veces se lo describe mal a Fernando de la Rúa, ¿entendés? Intentó en ese momento decir, no, basta, no. Si llega a oscurecer de nuevo, por eso es cierto lo que dice Ramón Puerta y otros, que ellos estaban en vuelo a Merlo. Pero claro, no llegaron de noche y de la Rúa dice, no, otra noche así yo más no puedo porque la gente no va a poder. Él pensó en eso en la gente. Bueno, pero de la Rúa me dice, ¿por qué llora Hernán? Y yo le digo, ¿le parece poco, presidente, salgamos de acá? Y en mi interior pensé, ¿sabes que lo tengo muy claro lo que pensé? Dice, así, de nuevo no, tanta impotencia, no, por la impotencia frente a ver que nos estaba llevando puesto más allá de la crisis económica, nos estaba llevando puesto una banda de fascinerosos. Una banda, porque los que llevaban adelante la acción, particularmente en Gran Buenos Aires, una banda de fascinerosos. Así era tanta la injusticia, y eso es obviamente la esperanza que habíamos depositado todos en la alianza, que obviamente estaba fracasando, uno no puede decir lo contrario. Muchas gracias, Hernán Lombardi. Gracias. Muy valioso el testimonio, gracias. Vamos a seguir ahora. Vamos a contarte algunas cosas, mitos de aquel momento, ¿no? Porque hay mucho instalado tal vez en el inconsciente colectivo que recién hablábamos con Lombardi. Y atención si tenés hijos o si vos sos joven, si tenés menos de 20 años o 20 años, hay cosas que está bueno saber de lo que pasó en el 2001. Estamos todos acostumbrados a hablar del 2001 y los chicos que hoy tienen 20, 21, 22, 23, 24, 25 años desconocen completamente qué es lo que pasó. Algunos, ¿no? Algunos. Y hay detalles que, como por ejemplo esto que contaba Lombardi, la gente de adentro de Olivos. ¿Qué es lo que aprendimos del 2001? Hay algunos mitos. Por ejemplo, murieron 39 personas. Nos quedó en el inconsciente colectivo que la gran mayoría murió en Plaza de Mayo. Y no fue así. Cerca de la Casa Rosada murieron alrededor de 2 personas. Esto es válido para recordarlo porque la historia es compleja, no es binaria. No fue todo alrededor de la Casa de Gobierno. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes, Buenos Aires, muchas gobernadas por el peronismo. Ahí murieron muchas de estas personas. Porque la represión era total en todos lados. Los saqueos que pueden haber sido impulsados después se descontrolaron. Por ejemplo, hay otro caso que golpea al principio del gobierno de la Rúa, y hoy vamos a hablar con un protagonista, que es el caso de las coimas del Senado. Cuando con su lengua, que en aquel momento pesaba, Moyano dice: Flamarique, que era el ministro de Trabajo, me dijo que a los senadores, pues si iba a votar una reforma laboral, a los senadores de el PJ los arregla con la Banelco. Y así empezó una larga bola que terminó en una causa judicial que, ¿sabes qué determinó? Todos absueltos. O sea, para la justicia, las coimas del Senado, que hirieron de muerte de algún modo al gobierno de la Rúa, no existieron. Hubo un solo condenado que va a estar hoy con nosotros, que es Mario Pontacuarto, la persona que era secretario administrativo del Senado, que dijo y contó y se arrepintió de esa trama de corrupción, y él terminó condenado. Después, Chacho Álvarez, vicepresidente de la Rúa, renunció y nunca jamás explicó del todo por qué lo hizo, en qué, de un modo profundo. Hizo silencio. Incluso deja trascender que es mejor el silencio. Ahora, ¿sabés qué? Y esto yo lo digo con total respeto por Chacho Álvarez. Él siguió siendo representante. A la sociedad no le dio una explicación certera de por qué había renunciado. Se supone que por las coimas en el Senado. Pero pasó el tiempo y después quiso volver a ser jefe de gabinete. Y después, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue diplomático en Montevideo. Y hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, iba a ser designado embajador argentino en el Perú. O sea, nos iba a representar. Y nunca nos explicó por qué se fue. Yo creo que un vicepresidente que renuncia del modo en que le renunció Chacho Álvarez debería dar una explicación. Otro mito. La alianza era un desastre, el gobierno, los funcionarios. Mirá, Nilda Garré, ¿te suena? Era viceministra del Interior. Daniel Filmus estaba en la capital federal con Aníbal Ibarra. Rafael Bielsa, actual embajador en Chile, era el titular de la CIGEN, el organismo que controlaba la transparencia. Alicia Castro, hoy ultracristinista, eran unas diputadas ultraaliancistas en la Cámara de Diputados. Esto no es ni bueno ni malo. Es. Hoy es muy fácil pegarle a aquel gobierno. Todas estas personas fueron protagonistas de ese gobierno, ¿no? Alicia Castro entró en la Cámara de Diputados con la boleta de Graciela Fernández Mejía, una mujer ejemplar. Aunque después, hoy, es ultra, super, hiper cristinista. Eduardo Sigal, que también fue subsecretario de Integración Económica en la Cancillería. Chacho Álvarez, ya lo conté. Escucha esto. A Raúl Alfonsín era senador por Buenos Aires. Renuncia y asume su suplente, quien había sido además subsecretaria de Derechos Humanos de Fernando de la Rúa. ¿Quién era? Diana Conti. Diana Conti, la de Cristina Eterna. ¿Viste cómo pueden cambiar los políticos o cómo pueden querer borrar de eso? Insisto, no es ni bueno ni malo, es la historia. Diana Conti tuvo el honor de ser la senadora suplente de Alfonsín, asumir cuando él renunció a su banca de senadora, y era la subsecretaria de Derechos Humanos de la Rúa. Hoy es fácil pegarla de la Rúa, pero todos ellos, o muchos de ellos, estaban ahí. Estaban ahí. Zaffaroni era titular del INADI. Zaffaroni era titular del INADI. No es ninguna acusación. Es solamente esto. En el relato acá. ¿Te lo cuentan? No. No te lo cuentan. Cristina pidió la renuncia de la Rúa. La pidió. Está en una nota de Felipe Yapur en página 12. Ella habla de golpe de Estado después. O de complots. Ella pidió que Fernando de la Rúa, un presidente democrático, se vaya antes. Te puede haber gustado de la Rúa o no. Cavallo, el corralito, el corralón. Fue un desastre todo. Todo. Pero hay cosas que son y cosas que no son. Y esto es así. Darío Alessandro también es un dirigente también honesto y estuvo en aquel momento. No pasa nada. Cavallo estuvo. ¿Quién estaba con Cavallo? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Ricardo López Murphy asume antes
de Domingo Cavallo y propone una serie de recortes que es muy atacado, fue muy atacado, y la verdad que viendo lo que vino después, tal vez es lo que tenía que hacer. Y ahí hay una reflexión. Esto es muy difícil de plantear, porque era un país destrozado, donde en las elecciones de medio término ganan el voto bronca. Ahora, una sociedad, cuando el país está quebrado, se banca que la gente a la que lo votó tome las medidas antipáticas que hay que tomar. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Era para festejar el 10 de diciembre, el Día de la Democracia, y ahora te voy a contar por qué. Ya está con nosotros, lo estás viendo ahí, Mario Pontacuarto. Fue quien contó en la justicia, primero en la revista TXT. Yo trabajaba en noticias y me acuerdo lo que me dolió en la página de la tapa de TXT, con el testimonio de Mario Pontacuarto contando las coimas en el Senado. Las detalló. Fue arrepentido, pero no estaba la figura de arrepentido. Terminado el juicio, como 20 años después, 19, 18, el único condenado es él. Todos absueltos. O sea, para la justicia las coimas del Senado no existieron. Eso es muy impresionante. Volvamos a la actualidad. El 10 de diciembre se festejó el Día de la Democracia, hablando de presidentes que no terminaron el mandato. No está bueno. No es los radicales no terminaron, los peronistas terminan. Hay costos, hay costos. Los chicos que no pudieron entrar a Toyota porque no entendían el diario son los chicos que nacieron en aquel momento, donde se aplaudió el default y hubo una crisis que sigue hasta hoy. Ahora seguimos hablando de actualidad y de temas que tienen que ver con la reelección de los intendentes y otro secreto más. Adelante, Nati López. La causa de coimas en el Senado marcó un antes y un después en la política argentina. Y hoy, 20 años después, todos quedaron absueltos, menos la persona que se arrepintió y confesó el delito. Mario Pontacuarto, hoy en los estudios de W. ¿Cómo le va, Pontacuarto? ¿Qué decís, Nico? Bien. Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, pasó mucho tiempo. Sí. ¿Qué pasó en todos estos 20 años que son nada y no son mucho? ¿Qué pasó en mi vida? Sí, ¿y qué pasó primero en el caso? ¿Cuándo lo cuenta usted? Y después usted termina condenado y todos absueltos. Sí, no. O sea, no es que haya terminado condenado, no me creyeron. El tribunal decidió absolver a todos, inclusive a mí que me había autoincriminado y había contado los hechos como fueron, como pasaron, porque los sobornos existieron. Hoy ya no cabe ninguna duda más allá de aquel fallo que pudo haber cambiado la justicia argentina y que 3 jueces que lo voy a nombrar, como Larrambevere, Pons y Gordo, impidieron que un delito de corrupción como fue un pago de sobornos para sancionar una ley haya quedado en el olvido, y cada uno de los integrantes que tuvieron que ver y que fueron partícipes de ese delito hayan quedado absueltos. Hay que recordar, ¿no? Si va a votar la ley de reforma laboral, el primero que habla es Moyano, dice Flammaric, el ministro de Trabajo, me dice que a los senadores les arregla con la Banelco, eso trasciende. Morales Solá después publica, como siempre con precisión, una línea en su columna, y ahí empieza una denuncia de Antonio Cafiero, entiendo, y de Héctor Maya sobre que se habían pagado coimas o se estaban por pagar coimas para la reforma laboral. Usted ahí en el medio estaba en la vorágine de la plata. En ese momento, claro, yo fui elegido, yo era el secretario parlamentario del Senado, que era un cargo muy importante, lo es ahora también, pero en aquel momento yo tenía un manejo más político, porque bueno, era el nexo entre el radicalismo y el justicialismo, tenía una buena relación con el justicialismo, por lo tanto era el nexo. Y fui elegido, se me avisó, la ley se venía negociando. Entre esas negociaciones apareció este hecho que contás vos, del famoso tema de para los senadores tengo la Banelco, porque Moyano decía que el radicalismo no tenía el número para votar esa ley, cosa que era cierto. Bueno, a partir de que se me dice a mí que voy a ser partícipe de lo que se hizo... A ustedes le dicen, ¿vas a ir a buscar la plata? No, a mí me dicen primero, vamos a ir a una reunión a la Casa de Gobierno. Yo lo acompaño al quien era presidente provisional del Senado entonces, José Genú, que hoy no está, se suicidó hace un tiempo. Lo acompaño a la Casa de Gobierno, a una reunión al despacho del presidente, en la cual estaba el presidente,
llego yo con José Genú, estaba Augusto Alacino, presidente del bloque justicialista, y Alberto Tell, que era el presidente de la Comisión de Trabajo, que era el que llevaba adelante las negociaciones con la ley. Bueno, se produce un diálogo ahí, José Genú le dice a De la Rúa, presidente, el justicialismo necesita de otras cosas para sancionar la ley, y automáticamente la frase de De la Rúa en aquel momento fue: eso arréglenlo con De Santibáñez, que De Santibáñez era el jefe de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, al salir de esa reunión... O sea, para usted De la Rúa sabía. Claramente que sabía. Bueno, lo declaré en el juicio, fue aprobado por fiscales, por los jueces de primera instancia como Rafeca, como Canicoba Corral, como el fiscal Molde, Delgado, Freire en su momento, la fiscal Namer. Volteó todo en el tribunal oral. Todo fue de una manera lamentable desechado por el tribunal oral con una contundencia en las pruebas pocas veces vista. Por eso yo siempre digo que la justicia perdió una oportunidad histórica ahí. Sí. ¿Y después no siguió en esa línea la justicia? Viendo hoy algunos casos de corrupción que terminan en juicios orales. No, pero yo tengo una visión distinta, Nicolás, de eso, porque yo cuando me presenté a la justicia como arrepentido, como colaborador, no existía, como dijiste vos, la figura del arrepentido. Para corrupción no existía. Por lo tanto, vos te tirabas a una pileta donde no había agua, vos no sabías si llegabas a un juzgado ibas a quedar detenido. Yo no tenía la más absoluta, podías ver... ¿Cuánta plata fue? ¿7 millones eran? 4.800.000 pesos, que en ese momento eran... Dólares. Dólares, exactamente, que fueron retirados, sí, el día 18 de abril del 2000, de la Secretaría de Inteligencia a las 7 de la tarde. ¿Lo retiró usted? Sí, me lo entregó la secretaria de Santibáñez entonces, que era Gladys Mota. Ajá. ¿Y lo llevó a su casa? Yo esa noche tenía que hacer entrega del dinero porque la ley se sancionaba al día siguiente, pero hubo un episodio, que vos lo recordarás, que fue el famoso episodio de los tiros en la Plaza de los Dos Congresos, donde lo hirieron a Piumato. Cierto. ¿Te acordás? Bueno, eso generó que el justicialismo decida no tratar la ley al día siguiente. Por lo tanto, yo llegué al Senado con la valija, con la plata, y me dicen, mirá, la ley no se trata hoy, no hay ley, me dijo un senador conocido. Y yo digo, ¿qué hago con la plata? ¿La llevo otra vez a la CIDE? Y me dicen, no. De Santibáñez dice que tenés que buscar un lugar seguro. Y un lugar, eran las 12. Un banco no podía 11 ser. de la noche en Buenos Aires. Yo vivía a 70 kilómetros de la capital. Vivía en General Rodríguez. Así que decidí llevar el dinero a mi casa. Ahí le cuenta a su esposa... Ahí le cuento a ella. Cuando llego, bueno, ella se enoja mucho y aparte de enojarse... no se quiso quedar en la casa, se fue a la casa de su madre, que era una escuadra con mis hijos, que eran chiquitos. Y como la ley se trató una semana después, ese dinero estuvo en el vestidor de mi casa durante una semana. ¿Vale la pena arrepentirse visto el día de hoy? Y después, cuando me contaba la historia, yo estaba pensando en la cifra. Cómo después nos acostumbramos a cifras mucho más grandes. Sí, claro. Claro, lo que pasa en ese momento fue muy impactante porque, primero porque, a ver, si siempre se supo que en la jerga de la gente, en la política siempre había cosas raras, esta vez me parece que se puso de frente y públicamente lo que pasaba en la política, a veces con estos casos como el pago de un soborno. Nunca antes se había planteado de esa forma. Entonces eso generó un impacto muy fuerte. Y también generó un impacto muy fuerte el tema de ese dinero de entonces, que era una cantidad de dinero importante. Volvemos. ¿Vale la pena arrepentirse en la Argentina? Mira, yo quería decirte hoy que la diferencia entre las otras personas que se arrepintieron, uno lo hizo convencido y sin tener enfrente situaciones que diga, bueno, yo lo hago a cambio de. Los últimos arrepentidos lo hicieron a cambio de, fundamentalmente... No se puede generalizar, ¿no? De no ir preso. Tenían beneficio, pero tienen que probar, ¿no? Vos tenés que probar. Pasa por adentro de una persona que se arrepiente cuando está diciendo la verdad un montón de situaciones que realmente te ponen en un lugar muy difícil. Con la familia, con los amigos, con insertarte otra vez a la sociedad es muy difícil. A mí me costó 10 años después poder hacerlo, poder volver a trabajar. Por lo tanto... ¿De qué trabajás? Hice muchas cosas, Nico. Trabajé en un bar cubano acá. ¿En un bar cubano? Sí, trabajé en Oye Chico, en la calle Montevideo. Fue mi primer trabajo. Barman. Trabajaba, limpiaba la mesa. Pasó del poder total de entrar a la CIDE a ser barman de un bar. Barman, atendía a los proveedores. Después trabajé en el mismo lugar en Villa Carlos Paz, en Córdoba.
Después trabajé, ¿Qué pensaba mientras hacía tragos y habiendo estado al había despacho que presidencial? sobrevivir y no se me cruzaba otra. Porque aparte de eso, durante ese tiempo, todavía no había llegado el juicio oral. Y yo seguía. Porque, a ver, otros dicen, bueno, ya está, pasaron 6, 7 años. La Cámara te falló una cosa, los jueces no aceleraban los tiempos, la justicia argentina son distintos. Pero yo seguí, acompañado por un abogado, Hugo Bormann Joffre, que fue un tipo fuera de serie y que se convirtió en un amigo incondicional. Y por un grupo de amigos también, y una familia y una mujer que fue una leona al lado mío, acompañándome. Que la primera noche se fue. Bueno, pero ella fue mi primera esposa. Después pasó mucho tiempo. Y ella, la actual mujer que está conmigo, Alcira, fue la que me acompaña hace muchos años también. La primera esposa cumplió un rol importante también porque a ella no la dejaron declarar y era el testigo clave en el juicio, porque ella había visto el dinero. La única persona que vio el dinero fue ella y no la dejaron declarar 3 días antes de que termine la audiencia. ¿Lo amenazaron? ¿Tuvo miedo? No. Miedo no, amenazas tuve. Al principio yo tenía una custodia de la Policía Federal. Que también es complicado. 7 años, 8 años con custodia de la Policía Federal, que me acompañaron a todos lados. Eso también me impedía trabajar. Era muy complicado. Yo no iba a trabajar en el bar cubano y tenía la policía afuera, porque era realmente complicado. Pero bueno. ¿Cuál era el trago que mejor le salía? Ya que para distinguir. ¿El trago que mejor le salía? No, hacíamos mojito ahí nosotros. Pero yo aprendí porque los cubanos, si lo haces mal, no te dejan hacer nada. No, pero me ayudaron mucho. Aparte eran todos cubanos. Y el que me dio el trabajo es cubano también. Y después trabajé, Hugo me consiguió trabajo en la empresa Codere, que era la empresa de los bingos, la parte administrativa, hasta que después terminé trabajando con él en el estudio, y hoy trabajo con él en el estudio y lo acompaño a él. Pero bueno, nada. ¿Confía en la justicia? Cuando ve todos estos juicios de vuelta, los arrepentidos, que usted sabe lo que sienten. Porque me imagino que a muchos los ve y debe sentir empatía a pesar de que hay el... Sí, porque el que lo ha hecho con sinceridad y que lo ha hecho sintiendo el cansancio y el agotamiento de la persona que no da más, porque la persona que se arrepiente de un delito de estas características porque no da más. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es ser corrupto? No, porque no das más. Es decir, yo hice esto, yo nunca hice esto, ¿por qué me metí en esto? Perdón que te... No, porque en un momento usted entra en esa vorágine de la corrupción. Nunca había entrado ni siquiera a una comisaría para tener una multa. O sea que fue una cosa espantosa, porque aparte yo tenía una carrera política que era secretario de la Convención Nacional de mi partido, era secretario de la Cámara, tenía 28 años, era un tipo joven, con un futuro importante en la política. Bueno, a partir de los sobornos, uno sale automáticamente de la política, porque para la política sos un traidor, luchón, tipo que rompiste los códigos. También que María Fernanda Villocio de La Nación, que investigó el tema, había conseguido un testimonio de Cantarero en su momento, que le dijo, ¿no? Se le escapó en el Senado contarle que sí, que habían cobrado, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino que después ella y algún otro periodista tuvo la palabra de alguno de los imputados en la causa. Y abogados de imputados que reconocieron que esto había sido así, que fue así, que no había forma de demostrar lo contrario. Solamente estos 3 jueces que no quisieron ver la realidad, o que vaya a saber por qué, si en sociedad con la corporación política o lo que sea, desestimaron una oportunidad histórica, porque seguramente hoy la causa de los cuadernos sería otra. Hoy... ¿Porque tendría más fortaleza la justicia? Y porque aparte después se cometieron muchos errores. Eso es una opinión personal, pero bueno... El hecho de que el arrepentido se arrepienta porque a cambio de que se arrepienta no va a la cárcel, es una situación totalmente distinta a la que pasó conmigo. Es distinta. Y aparte, bueno, ahí hubo situaciones que fueron totalmente distintas uno de otro. Hay muchos casos de corrupción, yo no voy a opinar sobre los casos, para eso están los jueces, pero hoy estamos viendo que es muy difícil que los casos de corrupción lleguen a un juicio oral. El mío llegó, Nicolás, pasaron desde el 2003 al 2012 que se hizo el juicio. El juicio duró 1 año y no hubo un solo condenado. Todo lo contrario. Bueno, entonces digo, ¿qué va a pasar con estos juicios de corrupción? Si pasó eso con una persona que se autoincriminó, que dijo yo llevé la plata, que los jueces, fiscales de primera, de segunda instancia, corroboraron que el hecho sucedió,
hubo funcionarios de la justicia que se retiraron de la justicia, y voy a dar un nombre porque es una persona que realmente le cambió su vida y lo sacó del eje de la justicia, que era un gran funcionario, que es Marcelo Zombico, que fue el secretario del Juzgado Federal número 3, primero con Di Porace, después con Canicova y terminó con Daniel Rafecas. Él se retiró, yo tengo unas cartas dirigidas por él, retirándose directamente de la justicia, asqueado por el trabajo, el enorme trabajo que había hecho. Y Rafecas, Delgado y Zombico hicieron un trabajo extraordinario sobre la causa de los sobornos. ¿Vos te sientes más liberado? Sí, mucho más. Pero claro, y aparte este hecho de que, como yo digo siempre, yo me carié con todos. Yo lo tuve a De la Rúa sentado enfrente, a De Santibáñez sentado enfrente, a Genú sentado enfrente. Yo no tenía miedo, conmigo no se carió nadie. Yo contesté todas las preguntas que me hizo el tribunal y que me hicieron todos los imputados. Fue a la CIDE, reconoció el lugar. Fui al reconocimiento de la CIDE, fui al departamento de Cantarero, fui a todos los lugares donde la justicia pidió que vaya para tratar de corroborar que el hecho había existido. Y bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. No se pudo. Cuando lo vio caer a De la Rúa, ¿qué pensó? Yo creo que a partir de lo que pasó en el 2020 con la causa de los sobornos y luego la salida la renuncia del ex vicepresidente, que era la pata fundamental de esa alianza, el gobierno estaba herido de muerte y era la crónica de una muerte anunciada. Después lo que pasó en el 2001, que más allá de lo que había pasado con este hecho de corrupción, hubo una crisis fuerte en lo económico, la interna del radicalismo, la llegada de Cavallo al gobierno, y que terminó con lo peor, que es cuando pasa a la violencia institucional, que lamentablemente terminó como terminó. Pero uno lo veía, uno que participó, porque me tocaba participar con el bloque senador en la reunión en Olivos, cada vez que había un tema de estas características se daba cuenta que era muy difícil que De la Rúa pueda comandar un barco bien. La última, ¿tiene esperanzas en la Argentina? Sí. Después de haber visto las cloacas, digamos. Sí, mantengo la esperanza. Uno está alejado totalmente de la política, pero uno tiene la esperanza por sus hijos. Y porque creo que hay gente que intenta hacer las cosas bien y que le ha dado una bocanada de aire fresco a la política. Están los de siempre, los que buscan la ventaja, están los que hacen la política que han hecho toda la vida y que la gente rechaza, y están los políticos que aparecen de cualquiera de los lados y que generan en la sociedad una expectativa distinta. Ojalá que eso pueda pasar. Gracias, Mario Punto Cuarto. Testimonio muy valioso. Gracias, Nico. Gracias 20 años después. Gracias. Muchas gracias. Vamos a contarte ahora rápidamente, a ver si me sale bien, por qué el presupuesto que mandó el Congreso, es un carrito de supermercado, ¿no? Que mandó el oficialismo al Congreso no era un presupuesto. No voy de compras. El oficialismo instaló este discurso. La oposición no votó un presupuesto. Bueno, yo te voy a mostrar en ítems muy cortitos por qué ese presupuesto no era en realidad un presupuesto. A ver, mirá. Papeles. Este es un signo de pregunta, pero no importa. 31, tenía 95 artículos. 95 artículos el presupuesto. 31 eran nuevos, 11 se modificaban, 53 se mantenían respecto al presupuesto anterior. Escucha esto. La oficina de presupuesto del Congreso, que es autónoma, dice que 34 artículos que estaban en el presupuesto original, en el proyecto de ley K, eran ilegales, no cumplían con la ley de presupuesto. Yo tengo este signo de pregunta, pero lo voy a tirar. O sea, si tuviera hojas, es como tiraría hojas. O sea, no podían estar. ¿Entendés? No podían estar. 34 artículos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, no tenían nada que ver con la ley de presupuesto del Congreso. Increíble. Gastos eran 1,3 billones de pesos, ingresos por 8.300 millones. Había una desactualización entre ya el presupuesto anterior y este. Entonces la Oficina de Presupuesto dijo, el déficit no se puede determinar, chau. Otra cosa que se conoce, inflación está estipulada en 33%. Ya con el presupuesto anterior, el cálculo que había hecho Guzmán ya le daba mal. 45,1 para este año cuando va a dar 45,4. ¿Entendés? Ya se equivocaba en la inflación que estamos teniendo ahora.
Entonces poner 33% en la del 2022, que es lo que terminó determinando, que todo el presupuesto podía obviamente estar mal, porque la actualización estaba mal hecha. Tiene que haber deflación en diciembre para que se cumpla lo que decía Martín Guzmán. ¿Entendés? Mirá, o sea, más plata. Entonces, a ver, ese 1,3 billones es nuestro. 1,3 billones de pesos. Es nuestra plata, ¿entendés? Un presupuesto es el presupuesto de la nación, la ley de leyes. Tiene que ser completamente serio. No puede ser que la oficina de presupuesto del Congreso diga que había 36 artículos que no van con la ley de presupuesto. ¿Quién puede defender eso? No estoy ni a favor ni en contra de lo que hizo la oposición o lo que sea. 36 artículos, dice la oficina. No entraban. No vale que tienen nuestra guita así. Porque el presupuesto es nuestra plata. Es nuestra plata. Subsidios a la energía se cayó. Había una caída nominal del 10% para gastar menos. En eso iba a ser un tarifazo en los servicio eléctrico. ¿Estaba bien o estaba mal? No sé, pero no se sabía y no decía de dónde iba a salir la plata. Escucha esto, escucha esto. Esto también. Ah, pará que acá está Edenor, mirá. Edenor, Edesur también tenían artículos que los favorecían mucho y que se cayeron. Escucha esto. Se iban a crear en todas las provincias que tienen zona y comercio limítrofe, zonas francas. ¿Qué es esto? Lugares importantes o geografías extendidas donde se iban a cobrar menos impuestos. Esto es para convencer a los gobernadores de esa provincia que lleven los votos de sus diputados. ¿Entendés que nuestra guita? 16 provincias iban a tener, 16 iban a tener, mirá, salió volando el coso, iban a tener zonas francas, 16. Y se ríen porque salió el billete, 16. ¿Sabes lo que pasa? En el presupuesto pasado, Misiones iba a tener zona franca y el que lo vetó es el capitán Beto, Alberto Fernández, lo digo con respeto, capitán Beto. Entonces vetó una zona franca y ahora iba a haber 16. Después se iba a crear un fondo para los medios de comunicación audiovisual que respeten la pluralidad de voces audiovisual de la ley de medios audiovisual, etc. El costo es 1.600 millones. ¿De dónde salía la plata? No decía. Y lo peor de todo es que al final, entre la comisión y la llegada del presupuesto al Congreso, agregaron 56 artículos, 180.000 millones de pesos que no se decía en qué se iban a gastar. Si a mí me hacen ese presupuesto, no siquiera el fondo, no sé, nadie, un plomero, no lo puedes aceptar. Es nuestra plata. Estamos hablando del 2001, que no tuvo presupuesto de la Rúa. Tiene que haber un presupuesto en la Argentina. Lo están pidiendo los gobernadores. Si no, la plata se puede manejar como se quiere. Y así estamos. Vamos a la tanda. Todavía tengo más plata para tirar, pero nada. Perdón si me zapeé un poquito. Vamos a la tanda y después un informe de Martina Vera y un video, un TikTok de Nati López, pero que no está ella. Hay otra persona. Atención con esta noticia que puede ser que ocurra el martes. Todo está preparado para que el martes, que es el Día de los Inocentes, el PJ, con un acuerdo de la UCR o de Juntos por el Cambio, por ahora, esto es así, va a votar en 3 horas, está estipulado, que vuelvan las reelecciones indefinidas a los intendentes. Día de los Inocentes, la legislatura vota que se derogue la ley que apoyó en su momento y creó el bloque de Sergio Massa, que está en contra de las reelecciones indefinidas, y también de María Eugenia Vidal. En aquel momento frenaron las reelecciones indefinidas de los intendentes. Hoy los intendentes quieren volver a ser reelectos y está acordado por ahora, tal vez con cambios en el grupo, en el Banco Provincia, en el grupo del VAPRO, y además con otros intercambios que tienen que ver con la política puramente y nada más. En 3 horas, legislatura primero, Senado después, se cruzan los votos y se sanciona una nueva ley para que haya reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Será hasta ahora, es.
hablando de la provincia de Buenos Aires. Hola, Martínez. Hola, Nico. Hablando de la provincia de Buenos Aires, se está debatiendo básicamente cómo gobernar esa provincia, cómo se va a distribuir el poder de la provincia, por lo que tú estás diciendo. Bueno, hay un debate que aparentemente acá es histórico, pero que a mí me sorprendió muchísimo, que es esta tesis propuesta de dividir la provincia. Lo escuché a Esteban Bullrich hablar de dividirla en 5. Y surge y resurge la pregunta de, bueno, ¿por qué esta idea se pone sobre la mesa por momentos, se cajonea en otros? Salimos a averiguarlo y también a ver qué opinan los vecinos. A ver. En todos los países federales del mundo hay una provincia más grande que las demás. Pero la desproporción en el caso argentino es mucho mayor. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país. En términos demográficos, el 40% de los argentinos son bonaerenses. Buenos Aires es un monstruo, es una provincia hipertrofiada como el músculo de un tenista. Y entonces lo que hace es dificultar su propio funcionamiento, porque es demasiado grande y tonta, y dificultar el funcionamiento del país, porque no encaja bien en la federación. Y entonces no es que se aprovecha de los demás, no es la provincia que abusa del resto, sino que es abusada por ser grande y tonta. Adentro de la provincia más grande del país está, por supuesto, el partido más grande del país, La Matanza. Tiene 800.000 habitantes y 16 localidades muy distintas entre sí. Esta es una de esas localidades, Ramos Mejía, y ya se cocina la idea hace algún tiempo entre vecinos de separar a Ramos del resto de La Matanza. El proyecto en realidad responde a una cuestión que tiene que ver con buscar equidad, y esto desde dos fundamentos claros que son la cuestión política y la cuestión económica. La cuestión económica, La Matanza, como todo municipio, recibe ingresos mayoritariamente la coparticipación. Hoy la coparticipación está administrada de una forma centralizada y discrecional. El aspecto político se enfoca básicamente en la representatividad. Nosotros tenemos hoy por hoy un concejal cada 87.700 habitantes. O sea, un concejal era 87.700 habitantes. Para ponerlo en dimensión, Morón, que es un municipio lindero, tiene un concejal cada 13.000 habitantes. Nosotros estamos convencidos que es un proyecto que no solamente va a beneficiar al vecino de Ramos Mejía, sino también va a beneficiar al vecino de Virrey del Pino, de González Catán, de La Ferrar, de 20 de junio, de todas las localidades del partido. Ahora vamos a ver qué piensa el resto de los vecinos en general de Ramos Mejía de esta iniciativa de separarse de La Matanza. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque se organizaría mejor Ramos Mejía a lo que está organizado hasta este momento. Sí, porque ni lo dudaste. ¿Por qué? Porque hace mucho que lo estamos esperando. Sí, en realidad es un partido muy grande para que lo intendente solamente una persona. Es necesaria la división. En la provincia de Buenos Aires vive cerca del 40% de la población argentina y el 60% restante se distribuye entre las otras 23 provincias. La cantidad de habitantes de PBA supera a la de países enteros como Bolivia, Paraguay, Portugal, Bélgica y decenas más. Hoy en la provincia hay 135 municipios tan distintos que el más chico no llega a 2.000 habitantes y el más grande supera los 2 millones. Creo que es una provincia que se divide mejor, más naturalmente, en 2 o 3. En 2 está obvio, ¿verdad? El conurbano y el interior. Pero el conurbano sigue siendo muy grande y además está separado por ríos que muestran corredores que son muy distintos en el norte, en el sur y en el oeste. Así que uno podría pensar en 2 conurbanos autónomos y una provincia interior. Me parece que la salida de dividir la provincia de Buenos Aires es una medida bien intencionada pero absolutamente voluntarista. Nosotros deberíamos repensar la provincia de Buenos Aires, primero pensando Argentina. No se puede pensar Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires de espalda a la Argentina. Porque pensar en una división es renunciar a la política. Es como creer que mágicamente, porque dividamos la provincia, eso se va a resolver. Ahí está la polémica, ¿no? Sí pasó que se dividieron partidos, ¿no?
General Sarmiento se dividió en su momento, por eso existen Morón y Hurlingham. Y además se dividió en su momento Ezeiza para que también esté Esteban Echeverría. En la entrevista ampliada, Malamud justamente nos explicaba eso, pero fue insuficiente y fue en el pasado, ¿no? La evolución de los tiempos marca que hoy por hoy quizá este es un tema que no solamente se tenga que debatir, sino que también se tenga que llevar a la acción. Pero Nico, otro tema que por ahí no quedó claro es que la hipertrofia de la provincia lleva a muchos vecinos a pagar impuestos bastante altos y a no verlos reflejados en su barrio, en temas tan básicos como la seguridad, por ejemplo. No es que no hay suficientes, nos contaba Malamud, patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Inabarcable. El tema es que, exactamente, es inabarcable y están mal distribuidos los recursos. Muchas gracias, Martina. La última tanda, nos quedan pocos programas, así que Franco Mercurelli nos va a perdonar. Uno está de vacaciones, así que le vamos a robar unos minutos a quien esté después que nosotros. Vamos a la tanda. Los intendentes que empezaron a llamar después de que informamos que el martes que viene está preparada una sesión para que se defina su reelección indefinida, justamente. Una aclaración, Morón se dividió en su momento en Morón y Hurlingham, y Capital Sarmiento es hoy Capital Sarmiento, José Cepaz, y San Miguel. Ahí está, me voy a agarrar de vuelta. Te traje algo para cerrar la noche. Pero cerremos la noche. Con un TikTok que hizo Patricia Bullrich. ¿Te acordás que Guido Casca... Pensé que ibas a decir Wanda Nara. No. Bueno, pero tiene un poco que ver con Wanda Nara, que la mencionás. Bullrich. No directamente, porque ella dice que es parecida a la China Suárez. En realidad no ella. Bullrich es un TikTok que agarra un audio de una sección que tenía Guido Casca en un programa en el que la gente se parecía. Escucha, mírala. A ver, decime, ¿quién sos? Tengo un aire supuestamente a la China Suárez. A la China Suárez. Mira. A la China Suárez. Claro. Tiene un algo. Sí, es verdad. Sí, por ahí la boca, la forma de la boca. Sí. Los ojos. Claro. Y hablar la onda, cierta gestualidad, locutor. Bueno. Tiró gestito. Sí, tiró gestito. Lo único que le falta a Bullrich es, entre todos los quilombos que tiene, es meterse ahora en el quilombo de Wanda Nara. Wanda Nara, China Suárez y demás. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Este programa está dedicado a todas las personas que eligieron vivir en democracia, pero cumpliendo las leyes de la democracia que son las más coherentes. Y a todas las personas que están detrás de cámara, y a Gastón Cámara, que se va de vacaciones especialmente. Nos vemos la semana que viene. Chao.